La historia inicia con Juno, una joven que tiene la habilidad de ver líneas rojas en la cabeza de las personas. Estas líneas se conectan con las personas con las que hicieron ejercicio intenso bajo las sábanas, tú me entiendes. Por ejemplo, cuando ve a su vecina, se percata de que tiene varias, pero al ver al que está en el auto... Dios mío, ¿cómo es posible este suceso? Por cierto, el del auto es un detective y la joven es su sobrina con la que no se lleva bien. Retomando a Juno, ella revela que puede ver las líneas incluso de las personas que salen en la televisión e incluso con solo ver la foto de alguien. Esto para algunos quizás sea un don, pero aquí ella revela que cuando era niña una vez dibujó a su familia con las líneas rojas, pero en el dibujo conectó a su padre con su tía y su mamá. A pesar de que era un dibujo, su madre supo que su esposo le era infiel con la tía, o sea, con su hermana. Debido a esto y a la ira, la señora su esposo enfrente de Juno y luego de eso su madre la abandona. El tiempo pasó, Juno quedó con ese trauma y quería terminar con todo eso. Sin embargo, no podía ir al cielo. Cada cosa que intentaba no funcionaba. Debido a esto se propone buscar el origen de las líneas rojas y cómo podría deshacerse de esa maldición. Ya en la actualidad, ella dejó la escuela, vive completamente aislada. Sin embargo, ese día, su vecina, quien sabe la historia de la joven, le deja fruta mientras le cuenta que se mudó al edificio de enfrente y ya cuando se va nota que la vecina es buena y come las frutas. Por otro lado estamos con el detective, quien incluso en el trabajo no pierde el tiempo para conseguir más líneas rojas. ¡Paradlo! Justo en otro lado, unas bullies están golpeando a la sobrina porque no les trajo dinero. Incluso la amenazan con lanzarla de ahí si no trae más dinero. Volviendo al detective, está en un operativo en donde encuentran a una mujer que ya se fue al cielo. En eso le cuentan que una persona vio a un sujeto con casco entrar a ese departamento. Luego el detective con su compañero comienzan a analizar el motivo por el que a la joven. Sin embargo, el detective le pide a su compañero que analice a sus parejas, a lo que su compañero le revela que tenía un novio con quien terminó hace un año. A pesar de eso, el detective le pide que lo investigue. Más tarde, Juno ve la noticia del asesinato de la joven a causa de un hombre con casco. Aquí ve que este sujeto solo tenía una sola línea y era la primera vez que ve algo así. En eso escucha el sonido de una moto y desde su ventana observa a un hombre con casco y con una sola línea. Ahora, al ver que el de casco iba en su vecina, intenta llamar a la policía, pero aquí la vecina y el sujeto comienzan a ponerse cariñosos. Debido a esto cancela la llamada y mientras sucede el sin respeto, ve cómo le aparece una línea roja al sujeto de casco. Al día siguiente las bullies se percatan de que la sobrina no vino. Es así que van a su casillero en donde encuentran un obsequio y una carta de amor. Justo en otro lado, el detective encuentra a su sobrina en casa y ella le pide dinero. El detective se lo da, pero aquí nota los golpes que ella tenía. Sin embargo, la sobrina no le quería decir de sus bullies y se va. Después le informan al detective que recibieron una llamada de emergencia por el sujeto con casco y esa llamada vino del edificio de enfrente. Al instante el detective va a la apartamento de Juno, quien al ver por su puerta se asusta al notar que el detective tenía demasiadas líneas. En eso, un vecino del piso superior le dice que no pierda el tiempo ya que la joven nunca abre a nadie. Ya cuando se va el otro vecino, el detective le dice a Juno que está ahí porque alguien llamó a emergencias diciendo que vio a un sujeto con casco. Al escuchar eso, ella confiesa que vio a un sujeto con casco yendo en su vecina, pero luego se dio cuenta de que eran pareja. Con esto cierra la puerta y el detective se va. Por otro lado, la sobrina intentó robarle a una señora y esto lo hace para poder pagar a sus bullies, pero al final no logra hacerlo. Mientras tanto, el compañero del detective le cuenta que el exnovio de la joven era un profesor de matemáticas que vive cerca de la casa de la joven. Es más, menciona que hace un mes murió otra joven que también vivía cerca de la casa de ese profesor. Al escuchar eso, el detective le pide la dirección, a lo que su compañero se lo da y le muestra una foto del sujeto. Al verlo, el detective recuerda que se encontró en las escaleras con ese sujeto. Debido a esto, irán a investigarlo, pero justo el detective recibe una llamada del hospital. Es así que le pide a su compañero que se adelante. Ahora el detective llega al hospital donde estaban al cuidado de su papá. Mientras tanto, su compañero llega hasta el lugar, pero ve algo rojo en las paredes y le avisa al detective, pero justo aparece un sujeto con lentes, quien era el asesino con casco. Ambos pelean, pero el compañero del detective termina noqueado y atado en una silla. Después, el de casco va en la vecina. Aquí, Juno ve que ese sujeto tenía solo una línea, o sea, era el verdadero asesino. Es así que se arma de valor y sale con un cuchillo, pero ya cuando está en la calle, ella se desmaya. Mientras
tanto, la vecina abre la puerta creyendo que es su novio. Sin embargo, cuando este sujeto se quita el casco, ella lo reconoce asustada, ya que es un ex enamorado. Por cierto, este sujeto podía ver las líneas de la vecina. Ahora el sujeto quería mandarla al cielo, pero aquí aparece Juno con un cuchillo. Sin embargo, no pudo atacarlo, y el sujeto aprovecha esto para acuchillarla. En ese momento el detective había llegado al lugar, pero subió al edificio de enfrente. Retomando a la vecina, ella golpea al sujeto, quien al perder sus lentes se vuelve loco por recuperarlos. Encuentro esto misterioso. Justo en ese momento el detective entra a la casa de Juno, en donde encuentra toda la investigación que hizo Juno de las líneas rojas, pero el detective no comprendía nada. En eso escucha gritos en el edificio de enfrente y al ver la agresión intenta abrir la ventana, pero justo Juno le clava el cuchillo. Lamentablemente este sujeto seguía vivo, pero en ese momento el detective dispara. Ahora, mientras el sujeto agoniza, ve como su línea roja va desapareciendo. Ya cuando llegan los paramédicos, el detective rescata a su compañero y ya sabían que el asesino era el profesor de matemáticas. Además, le entrega a Juno las gafas negras que encontró en el suelo. Al instante, ella recuerda cómo el asesino se volvió loco por recuperar sus lentes y sospecha que pudo ver las líneas rojas gracias a los lentes. En eso se llevan el cuerpo del asesino, pero no tenía los lentes. Después llega la sobrina y se nota que ambas ya se conocían. Luego el detective le pide a su sobrina que le cuente si le hacen bullying, pero ella le dice que eso no cambiará nada, ya que siempre está haciendo otras cosas y es como si no le importara a ella. Pero ya cuando se va, su sobrina le cuenta que la vecina de los lentes negros fue su compañera y que la madre de ella la abandonó luego de matar a su padre. Por otro lado, Juno menciona que gracias a poder ver las líneas rojas pudo salvar a su vecina. En eso recibe un mensaje de una persona anónima quien le dice que puede ver el mundo que ella ve y le pide que venga a la escuela ARC, la cual es donde trabajaba el profesor asesino de matemáticas, o sea, el de casco con lentes, y donde también estudia la sobrina. ¡No puede ser! Al día siguiente conocemos a una profesora muy tranquila, tan despistada que incluso la ayudan recogiendo sus hojas. Por otro lado, Juno, debido al mensaje que recibió, decide ordenar su casa para luego ir al colegio. Mientras tanto, en el colegio, la sobrina descubre que las bullies entraron a su casillero y tienen su carta de amor. Es así que intentará recuperarla, pero la bully era más fuerte y comienza a darle varias cachetadas, hasta que llega la profesora, quien la separa y rompe la carta de amor. Luego la profesora le dice que la puede ayudar, pero no tiene que usar la violencia. Sin embargo, la sobrina le dice que ya se tiene que ir. Ahora, cuando recoge sus cosas, encuentra en su casillero unos lentes. Por otro lado, el detective quería descubrir por qué no quería matar a sus ex enamoradas. Debido a esto, va al departamento de este y descubre que la pared roja son varias líneas rojas. Volviendo con la sobrina, ella usa los lentes y ve la línea roja que tenía. Justo ahí llega su tío. Fue tanto el susto que decide salir de casa. Ya por las calles ve las líneas de las personas y cómo éstas se conectaban con otras, dando a entender con quienes estuvo haciendo ejercicio intenso. Al día siguiente su tío quiere llevarla, pero ella al ver las líneas de su tío, ¡Degenerado! ya en clase, ve las líneas de sus compañeros e incluso de los profesores y nota que una profesora no tenía ninguna línea y cree que la profe es virgen. Por cierto, también descubre que la líder bully tiene un amorío con el profesor de chino. Más tarde presentan a Juno como la nueva alumna. Por otro lado, el detective ve la foto del profe de matemáticas, o sea, del con casco, y descubre que tenía lentes. Es así que va en las cosas de ese caso, pero no encuentra los lentes. Debido a esto va al colegio, en donde se encuentra la profesora. Paréntesis, ¿por qué la profesora se asombró? ¿Acaso será por la belleza del detective? No lo sé, tú dime. O quizá porque pudo ver todas las líneas rojas del detective, y eso nos daría a entender que la profesora nació con el mismo poder que nuestra protagonista Juno. Volviendo al resumen, el detective le pregunta si conocía al profesor de matemáticas que trabajó hace un año, a lo que la profesora le dice que sí lo conocía. Al instante el detective le cuenta que él era una y le pregunta si tenía lentes. Al escuchar eso, la profesora se asombra por la noticia, pero le dice que nunca lo vio con lentes. Encuentro esto misterioso. Mientras tanto, la bully está intimidando a la sobrina, pero ella le dice que sabe su sucio secreto. Esto molesta a la bully y patea a la sobrina. En eso, aparece Juno para defenderla, pero aquí la bully quería lanzarla del edificio. Sin embargo, Juno la agarra con toda su fuerza y le dice que si la empuja, entonces las dos caerán. Debido a esto,
esto, la bully la deja y se va. A pesar de la ayuda, la sobrina le dice que no se mete en sus asuntos. Retomando al detective, ya cuando se iba a ir, le hace saber a la profesora de su botón mal abrochado. Al instante ella lo arregla y le agradece con una sonrisa. Claramente el detective no desaprovecha ninguna oportunidad de conseguir más líneas. ¡Paradlo! Luego el detective va al bar donde frecuentemente iba el profesor de matemáticas. Aquí el mesero le revela que siempre venía, pero hablaba solo. Contaba diciendo 1, 2, 3, mientras miraba a las personas. Obviamente sabemos que el profe de mate estaba contando las líneas de las personas. Ahora, ya cuando el detective se va, una mujer halaga su libreta y bueno, esa noche el detective consigue una nueva línea. ¡Paradlo! Por otro lado, la sobrina siguió a la líder bully para así tomarle fotos con el profesor de chino justo antes de entrar a un hotel. Luego envía las fotos a la bully como amenaza. Sin embargo, la bully le dice que si publica eso, al único que llevarían a la cárcel será al profesor. Esto molesta a la sobrina, pero tiene un nuevo plan. Al día siguiente, ella le manda la foto al profesor de chino, chantajeándolo con publicar las fotos a menos que pague 20 millones de wones. En otro lado, la sobrina le pregunta a Juno si con 20 millones serán suficientes para vivir sola, ya que no tiene a nadie. Al escuchar eso, Juno le dice que tiene a un familiar y es su tío el detective. Sin embargo, la sobrina le dice que a su tío no le importa a ella. Ya por la noche, Juno ve por su balcón cómo sus vecinos estaban pasando tiempo en familia y esto la puso triste. Al día siguiente, el profesor de chino se reúne con la bully para contarle que le están chantajeando con una foto que les tomaron. Además, discuten y después de que la bully se va, ve como sus amigas ahora están junto a la sobrina. Incluso le quitó el chico con el que estaba saliendo. Por cierto, Juno nota que la sobrina actúa diferente y sus sospechas crecen al oír a unos profesores preocupados porque alguien les tomó fotos en secreto y temen que todos se enteren de su amorío. Con esto, Juno va en la sobrina para preguntarle si puede ver las líneas rojas con esos lentes. Al instante, la sobrina se asombra. Aquí Juno le revela que esos lentes los tenía una no con casco. Sin embargo, la sobrina le dice que ella encontró los lentes en su casillero y ahora son de ella. Es así que se los quita. Después, la sobrina le pregunta a Juno si sabe cómo se quitan esas líneas. Aquí, Juno recuerda cómo desaparecieron las líneas de su padre cuando este murió. Ahora la sobrina le dice que usará los lentes para darles una lección a esas personas que tienen secretos. Más tarde, mientras está con el chico de la bully, ella recibe un mensaje del profe de chino diciendo que le pagará el chantaje a medianoche en la azotea del colegio. Debido a esto, deciden salir e ir a tomarse fotos. Por cierto, la bully estaba ahí ya que ella escuchó todo lo que Juno y la sobrina hablaron en el baño acerca de los lentes. Ahora, ella aprovecha que se están tomando fotos para robar de su cartera los lentes. Luego, ya cuando se iban a ir, la sobrina descubre que no tiene sus lentes y entra en desesperación. Mientras tanto, la bully ya tenía los lentes y ve cómo eran las líneas rojas. Sin embargo, retomando a la sobrina, ella llama a Juno preguntando si tomó los lentes, pero Juno no sabía nada de eso. Ahora la sobrina le dice que hablarán después ya que tiene que ir al colegio. Esto le pareció raro a Juno porque era medianoche. Volviendo con la sobrina, ya cuando llega a la azotea del colegio, encuentra al profesor de chino, quien le suplica que no publique las fotos y le revela que no tiene ese dinero. Sin embargo, la sobrina le dice que él nunca la defendió cuando le hacían bullying y por eso tiene que pagar. Justo en eso, el profe recibió un mensaje de su esposa y pregunta por qué envió la foto. Sin embargo, la sobrina no comprendía lo que pasaba. Justo en ese momento, Juno estaba llegando al colegio, pero ya era muy tarde, porque ve como la sobrina caía desde la azotea. Al verla muy herida, llama a emergencias para intentar salvarla. En eso llega el tío, quien le pregunta qué pasó, a lo que Juno le dice que solo sabía que la sobrina iría al colegio, pero está segura de que ella no quiso autoeliminarse. Al día siguiente, algunos profesores discuten porque varios se sentían culpables de lo que le ocurrió a la joven que cayó de la azotea, pues creían que fue a causa del bullying. En eso empujan a una joven a quien la llamaremos la loca. Más adelante sabrán por qué. La cuestión es que el profesor de música la ayuda y ella queda flechada. Después, ya cuando todo se calma, un profesor le pregunta al profesor de inglés si se casará, a lo que este revela que ya no lo hará y se va sin decir más. Luego el profe de inglés visita a su hermana y le trajo un regalo a su sobrina, ya que nunca los
los visitó y piensa viajar al extranjero. Por cierto, su hermana le cuenta que ya lleva viviendo ahí un poco más de 2 años y todo es gracias a su pareja, el señor Kim, quien no para mucho en casa porque está trabajando. Sospechoso. Por otro lado, descubrimos que la sobrina está viva, pero está en coma. Al ver esto, Juno quiere investigar, es así que va a la azotea, pero ahí aparece un nuevo personaje, a quien llamaremos la amiga loquita, y ella le dice que tampoco cree que la sobrina haya saltado por su cuenta. Es más, menciona que es curioso que la bulia no aparezca. Luego, en lo que caminan, se topan con el líder del club de natación, a quien llamaremos el nadador. Aquí Juno le quita los lentes, pero se da cuenta de que estos son lentes comunes. Es así que se los devuelve y se va. Justo en otro lado, el profesor de inglés encuentra unos lentes y le pregunta a la profesora por estos. Aquí ella los ve con una cara muy sospechosa, como si los conociera. Sin embargo, la profesora le dice que si los encontró, entonces debería usarlos ya que le quedarían bien. Con esto, el profe de inglés lo usa y ve las líneas de los profesores, pero justo llega el detective y al ver tantas líneas se asusta. Por cierto, el detective está ahí para preguntar dónde está la bully, pero la profesora le dice que no vino a clase. Al escuchar eso, le pregunta por el chico de la bully. Luego el detective le pregunta al joven si algo raro pasó cuando estuvo con su sobrina, y aquí el joven revela que cuando se iban a ir de una tienda, ella enloqueció porque había perdido algo. Con esto el detective revisa las cámaras y se percata de que una encapuchada robó algo de la cartera de su sobrina. Es más, intenta ver a dónde fue, pero repentinamente desaparece. Por otro lado, el profesor de inglés conoce a la pareja de su hermana y este le pide que le diga cuñado. Por cierto, el profe ve las líneas de ambos. Ahora las copas van y vienen hasta que su cuñado le pregunta por qué canceló su boda, a lo que el profe de inglés revela que encontró a su prometida acostada con su amigo, o sea, la encontró con su amante. Al escuchar eso, el señor le dice que hizo bien, y aquí notamos que la hermana del profe estaba tan nerviosa que terminó la botella. Luego, mientras bajan por el ascensor, el profe se percata de que su cuñado recibe muchos mensajes y que una línea se conecta con el 4º piso. Ahora, habían bajado porque el cuñado quería fumar. En lo que platican, le da su número y le pide que estén en contacto. Ya cuando suben, el señor Kim presiona el piso 4, pero luego cambia al 10 y dice que se confundió. Sin embargo, el profe, sin que lo vean, cambia al piso 4 y ya cuando abre la puerta, ve que la línea roja se conecta a ese piso. Sin embargo, el señor Kim le dice que están en el piso 10. Es así que se van, pero el profe ya tenía sus sospechas. Al día siguiente, el profe de inglés le pregunta a la profesora qué haría si descubriera que alguien engaña a otra persona, a lo que la profesora le dice que revelaría todo y le gustaría ver lo que pasaría como si fuera un drama. Más tarde, el profe de inglés va con su hermana y ya cuando llegan a su departamento, encuentran una caja para un tal señor Wu. Al instante, la señora le dice que a veces se confunden y que la caja le pertenece al piso 4. Al instante, el profe dice que irá a dejarlo a recepción. Sin embargo, el profesor va personalmente al piso 4 a dejar el paquete. En eso escucha el ascensor y se esconde mientras ve que una mujer está hablando con alguien y dice que ya llegó su paquete. Después, el profesor va donde dejan las cartas y descubre que el tal señor Wu vive en el piso 4, pero también descubre el nombre de la mujer. El tiempo pasa, ahora están honrando a su mamá y en lo que platican, se revela que su padre fue infiel a su madre y el profesor de inglés lo odia desde que supo eso. Además, con la infidelidad que tuvo con su casi prometida, ahora comprende cuánto sufrió su mamá. Por otro lado, se publican las fotos de la bully con el profesor de chino y ya todos sabían que estaban saliendo. Justo en otro lado, los policías encuentran al profesor de chino sin vida y había dejado una carta pidiendo a su familia que lo perdonen por sus actos. En eso le avisan que el cuerpo ya tiene 3 días. Con esto, el detective sospecha que alguien puso el cuerpo y le parece muy sospechoso que justo cuando publican las fotos del profe con la bully, recién apareció el cuerpo del profe. Retomando la escuela, la amiga loquita se percata de que el nadador está interesado en Juno. Es así que lo une a su grupo. De repente llega el detective para llevarse a Juno, pero aquí la amiga loquita creía que era un secuestrador y lo confronta, pero luego de que el detective le muestra su placa, ella se disculpa. Después, el detective le confiesa que está seguro de que su sobrina no saltó por su cuenta. Ahora Juno le pregunta por los lentes de la sobrina y el detective le pregunta qué son exactamente esos lentes, a lo que Juno le dice que si lo encuentra, se lo dirá todo. Por otro lado, el profesor de inglés siguió a su cuñado ya que este tenía una cita. Desde lejos ve que era la mujer
mujer del piso 4. Es así que lo llama y aquí su cuñado miente diciendo que está en una reunión de trabajo. Por cierto, el profe pasa por el lugar y ve la habitación en la que están. Más tarde va a la habitación para confrontarlo. Le dice que termine con todo eso o si no, no sabrá lo que le podrá hacer y se va. Al día siguiente, el profesor se despide de su hermana ya que viajará al extranjero. Además, pregunta por su cuñado, pero su hermana le dice que está trabajando. Luego, mientras recoge sus cosas del colegio, aparece la profesora para preguntarle si solucionó su problema, a lo que el profe le dice que todavía no. Aquí, antes de irse, él le pregunta si descubrieron quién subió la foto del profe de chino con la bully, a lo que la profesora le dice que puede ser cualquiera, ya que por las redes todos suben fotos. Al escuchar eso, el profe se pone a buscar el Instagram del amante y había una publicación reciente en la que decía que está esperando un bebé. De inmediato va con su hermana y ve como ella estrella su auto contra el del amante. Es así que la saca de ahí, pero aquí su hermana le echa la culpa de todo. Justo ahí llega el cuñado, quien va directo en la amante. Al ver esto, el profesor lo confronta por no ayudar a su hermana, pero aquí la hermana le pide que no lo golpee. Debido a esto, el señor se va con su amante. Sin embargo, la hermana revela que ese señor es en realidad el señor Wu y la mujer con la que se fue es su verdadera pareja y ella, o sea su hermana, es la amante. Todo indica que la sobrina del profe es solo hija de su hermana, por eso el cuñado no parece tan cercano a su sobrina en la foto. Además, cuando el profe habló de infidelidades, su hermana se puso nerviosa y tomó de más, y esto era porque ella también es una amante. Asimismo, el cuñado casi no va a la casa de su hermana porque ella es la otra. Finalmente, la hermana sabía que el paquete del señor Wu era del piso 4, o sea, conocía a la verdadera mujer del señor Wu. No puede ser. Ahora justo aparece su sobrina y al instante el profe intenta controlar la situación abrazando a su sobrina, ya que tanto su hermana como él estaban llorando. Por otro lado, el detective revisa las cosas de su sobrina y encuentra su diario en el que estaban un dibujo de los lentes con las líneas rojas. Justo en otro lado, Juno ve una buena oferta de trabajo y le toma foto. Ya cuando se va misteriosamente, alguien quita el anuncio. Encuentro esto misterioso. Ahora, cuando Juno llega a su casa, encuentra al detective con el diario de su sobrina. Aquí, él le pregunta qué exactamente pueden ver esos lentes, a lo que Juno le cuenta todo sobre las líneas rojas y los lentes. Es más, le revela que ella puede ver las líneas, pero sin usar los lentes. Además, le dice que quizá su sobrina usó ese poder para chantajear a personas y éstas sintieron tanto miedo que la empujaron de la azotea. Al día siguiente, Juno imagina que la sobrina pierde su línea roja y esto la hizo despertar en clase. Por cierto, el nadador vio eso y se lo cuenta a la amiga loquita, quien le pide que salgan a divertirse. Sin embargo, Juno le revela que tiene trabajo. Luego, Juno estará como recepcionista de un motel. Por cierto, sus amigos la siguieron y la amiga loquita quería ver los cuartos. ¡Diablos, señorita! Después, deciden acompañar a Juno para que no se sienta sola. Por otro lado, ¿recuerdan a la loca? Bueno, ella es una secretaria del colegio que está siendo regañada por su jefa. Por cierto, también tiene los lentes y dice para sí misma que su jefa es gruñona porque no tiene ninguna línea. Otro dato interesante es que siempre presiona su engrapador y mientras almuerza siempre se queda mirando al profe de música. Después se disfraza para ir a un motel en donde justo estaba Juno de recepcionista. Ahora la loca quiere ser actriz, así que practica su frase favorita en la que enfatiza que está con muchos hombres. Más tarde la amiga loquita molesta al nadador porque no tiene novia y le dice que ella estuvo con varios. Aquí Juno ve que la amiga loquita no tenía ni una sola línea y solo se ríe. En eso ven a la loca salir del motel y Juno se percata de que solo tiene una línea. Por otro lado, el detective le cuenta a su compañero del poder de los lentes y continúan investigando el caso de su sobrina. Ya por la noche el detective le pregunta a Juno por las líneas de su sobrina, pero Juno le dice que eso es personal. Sin embargo, el detective le dice que quizá eso les dé una pista para encontrar al que la empujó. Al escuchar eso, Juno le confiesa que la sobrina solo tenía una línea, pero no estaba conectado con nadie del colegio. Ahora el detective tiene una hipótesis de que quizá puedan haber varios lentes. Después, mientras Juno ve la televisión, se percata de que un sujeto detenido tenía lentes y no tenía ninguna línea. Con esto, ella cree que en verdad existen varios lentes. Al día siguiente, la loca visita al profe de música, quien es muy amable con ella, pero la loca cree
que en realidad la quiere. Incluso al ver el espejo ve sus líneas en sentido vertical, pero al ver otra vez ve que están juntas. Claramente esto se lo está imaginando. Por otro lado, el nadador lleva a Juno a la piscina para que se relaje. Ambos la pasan bien y después él le invita a una sopa. Ahora en lo que platican, ella le confiesa de sus poderes y él le dice que le cree. Incluso le dice que no se sienta mal y le lanza cumplidos. Ya por la noche, Juno sentía cosas por el nadador. Incluso se imagina cómo una línea roja aparece de la nada. Justo en otro lado, una mujer visita al detective porque este no contestaba sus llamadas. A lo que el detective le dice que estaba ocupado. Luego su compañero le pregunta cómo es que conoce tantas mujeres si siempre dice que está ocupado. Claramente sabemos que el detective para ocupado porque no para de conseguir más líneas rojas. Ahora el detective le revela que está interesado en una mujer que es muy diferente y bueno, se refería a la profesora, quien no tiene ninguna línea. Al día siguiente la loca está en el motel y revela que un día entró a esa habitación por curiosidad y encontró en ese cuarto los lentes. Es más, había un agujero por donde ve a una pareja hacer el sin respeto y también ve las líneas rojas. Volviendo a la actualidad, justo llega el profesor de música y esto la alegra, pero en eso llega la ex enamorada del profe. Ahora pasan los minutos y comienzan a hacer el sin respeto. Todo esto lo estaba escuchando la loca, quien estaba completamente celosa y molesta. Ya cuando terminan, la ex enamorada le dice al profe que lo repitan mañana a la misma hora. Al escuchar eso, la loca tenía un plan. Es así como al día siguiente, la loca llega antes para robarse el extintor y echa un sedante al agua de la habitación en la que estará el profe. Luego espera que la mujer llegue para así golpearla con el extintor. ¡Esta perra está loca! Ahora la tiene maniatada mientras la loca se pone su ropa y va en el profe de música. Sin embargo, el profe se da cuenta de que ella no es su ex. Incluso la llama loca y ya cuando se iba a ir, el sedante hace efecto y el profe se desmaya. Luego la loca lo pone en la cama, pero aquí el profe comienza a desangrarse porque cuando se desmayó se había golpeado la cabeza. Debido a esto, ella intentará hacer el sin respeto para así conseguir una línea con el profe, pero este ya estaba frío. Ahora, como todo salió mal, va a una tina en donde decide ir al cielo engrampándose todo el cuerpo. Justo en ese momento, Juno estaba limpiando y se le aparece la exnovia. Debido a esto, llama a la policía, pero ya era muy tarde. El profe y la loca ya están en el cielo. Ahora el detective le pregunta a Juno si había alguna relación entre las víctimas, a lo que ella le revela que la loca solo tenía una línea, pero no era con el profe de música. Además, le dice que usaba lentes, pero cuando la vio en la tina ya no los tenía. Finaliza diciendo que los lentes son peligrosos para todo aquel que los use. Después, el detective va en su sobrina y al ver que aún no despierta, decide regresar al hotel y luego de drenar el agua de la tina, encuentra los lentes. Aquí, él se los pone y ve que tenía muchas líneas. ¡Tengo miedo! Pero no se sorprende, ya que seguro él ya había sacado sus cuentas. Ahora volvamos al pasado. Cuando el detective conoció a su sobrina, los años pasaron y los padres de su sobrina murieron. Es por eso que él se quedó a su cuidado. Pasan más años, la sobrina siempre levantaba al detective para que la lleve al colegio. Tiempo después, el detective nuevamente se olvida de almorzar con ella. De hecho, en el pasado, el detective solo quería vivir una vida libre y sin responsabilidades. Sin embargo, en la actualidad, mientras ve a su sobrina, revela que se arrepiente de todo, ya que no cuidó muy bien de su sobrina. Al día siguiente, ya con los lentes, el detective lleva al novio de la bully al hospital y descubre que su línea no está conectada con la de su sobrina. Por la noche, la amiga loquita y el nadador le escriben a Juno para planear su cumpleaños, ya que será pronto. En eso, Juno recibe un mensaje de la persona anónima, quien le dijo que puede ver igual que ella y fue la que la motivó a ir al colegio. La cuestión está que esa persona la invita a su fiesta de cumpleaños, que será pronto. Al día siguiente en el colegio, conocemos a Gina, compañera de Juno. Esta joven fue a la policía para denunciar a otro estudiante porque se aprovechó de ella mientras estaba borracha. Ahora a este estudiante lo llamaremos el cantante y lo interrogará el detective, quien tenía los lentes. Bueno, aquí el cantante solo dice que Gina es una amiga y tomaron alcohol en su cuarto, pero nunca pasó nada. Encuentro esto misterioso. Después, Juno descubre al detective con los lentes, pero este le dice que los usará para un caso. Sin embargo, Juno le dice que son peligrosos. En eso aparece la profesora. Es así que Juno se va y aquí el detective le dice que la joven es su vecina. Además, le pide a la profesora que salgan a comer algún día. Ya cuando el detective se va, se le ven todas sus líneas y esto era porque la profesora tenía el mismo poder que Juno. ¡Lo sabía! ¡Lo
El tiempo pasa nuevamente, citan al cantante para ver todos sus mensajes con Gina, pero aquí descubren que ella fue quien le pidió que se encontraran, ya que él le gustaba. Con esto el detective creía que quizá Gina quiere culpar al cantante. Ahora, para descartar eso, el detective ve al cantante pero solo tenía una línea y no se conectaba con Gina, es decir, Gina está mintiendo, y denunció al cantante para perjudicarlo. Ya por la noche el detective le dice a Juno que los lentes le ayudaron a solucionar un caso y le pregunta si conoce al estudiante Jin, a lo que Juno dice que escuchó que ella hizo una denuncia, pero le pareció extraño que la anterior semana no tenía ninguna línea. Sin embargo, ahora tiene 4 líneas. Al escuchar esto, el detective va con su compañero al cuarto del cantante, en donde descubren que tenía unas sábanas que no combinan con su cuarto. Es así que van al basurero y encuentran las verdaderas sábanas, y estas tenían las muestras de sangre de Gina. ¡Desgraciado! Por otro lado, Juno va al motel ya que le parece curioso cómo llegaron los lentes a la loca y después al detective, creyendo que hay alguien detrás de todo. De repente aparece el nadador, quien le dice que la vio entrar y la siguió porque temía que estuviera en peligro. Esto la conmueve y aquí ambos se dan su primer beso. Al día siguiente, nuevamente, interrogan al cantante por la sangre de la sábana que estaba en la basura. Sin embargo, este dice que Gina le pidió más cerveza y él fue a comprarla, mientras ella se quedó en su cama y quizá ella se hizo una herida o estuvo con su periodo. Después el detective revisa todas las cámaras y se percata de que el cantante demoró 10 minutos en comprar una sola cerveza. Además, en ese tiempo pasaron 4 jóvenes con líneas, pero uno no tenía ni una sola línea. Sin embargo, al pasar los 10 minutos, regresaron por ese mismo lugar y todos tenían una línea más. ¡Hijo de la chingada! ¡Agárreme! ¡Agárreme que yo sí lo mato! O sea, ellos son los culpables ya que Gina tiene 4 líneas, dando a entender que estos 4 son los malditos que le hicieron daño. Incluso al día siguiente, Juno ve a Gina y justo ve que sus 4 líneas se conectan con estos 4 desgraciados. Aquí llama al detective, pero él ya estaba llevándose a las 4 basuras a la comisaría. Ahora, el interrogatorio fue letal para los 4, pero más para el que tenía una línea. Incluso el detective se lo lleva en su auto y este intenta escapar. En pocas palabras, él se delató. Ya con todo esto, el sujeto confiesa que quien planeó todo fue el cantante. ¡Desgraciado! Ya que es un enfermo, pues aunque no participó del acto, él organizó todo para que eso sucediera. Con todo esto, el detective le dice al cantante que los 4 testigos culpables ya lo delataron y todos, incluido el cantante, se pudrirán en la cárcel. Después, el detective le cuenta a Juno que gracias a los lentes pudieron hacer justicia. Por cierto, deja a Juno en el paradero ya que tiene que ir al hospital. Ya cuando llega le avisan que una mujer se llevó a su papá, el anciano con demencia senil. Ahora, al ver las cámaras, descubre que es la profesora. En eso, alguien le envía una foto de su sobrina. Es así que va en ella, pero al llegar ve que se encuentra bien. Sin embargo, ve que su línea se mueve. Es así que se pone en defensa y aquí entra su papá, quien va directo en la sobrina, o sea, en su nieta. El detective no podía creerlo, entra en locura y quería mandar al cielo a este viejo bastardo, pero no lo hace. En lo que llora, se culpa por no haber protegido a su sobrina. En otro lado, Juno tiene una cita con el nadador, pero primero ella lo lleva al motel para confesarle que le gusta y que con la primera persona que lo haría sería con él. Es así como los enamorados hacen ejercicio y después Juno, al ver su línea roja, sentía que todo era mágico. Después, mientras caminan, él le dice que le comprará una torta ya que faltan pocas horas para que sea su cumpleaños. En lo que espera, ella ve su línea roja muy alegre, pero en eso la línea comienza a desaparecer. Justo ahí escucha gritos y descubre que al nadador le había caído unos fierros y ya estaba en el cielo. Todo era un mar de lágrimas, mientras dice que todas las personas que están con ella siempre tienen un mal final. Justo en ese momento recibe un mensaje de feliz cumpleaños de la persona anónima que siempre le escribe y le envió un video de la amiga loquita maniatada. Al instante llama al detective para contarle de estos mensajes. Al escuchar todo, el detective le revela que la responsable de los mensajes a Juno y de la caída de su sobrina es la profesora. Ya cuando llegan al colegio, Juno va en la amiga loquita, pero cuando el detective entra al salón, ellas ya no estaban. Era como si estuvieran en otra dimensión. Incluso cuando las chicas intentaban
intentaban escapar no podían salir del colegio porque regresaban al mismo lugar. Es así que suben a la azotea. Por cierto, lo mismo hizo el detective, pero este llegó a otra dimensión en donde una mujer agradecía el poder de los lentes. Por cierto, antes ella era una camarera, pero un día publicaron un video íntimo. Esto la devastó y no podía estar en la universidad. Es así que una noche decide ir al cielo, pero aquí la profesora la salva y le da esos lentes para que pueda solucionar sus problemas. Fue así como ella, poco a poco, eliminó a los hombres con los que estuvo. Ya en la actualidad, le corta la cabeza a su último ex enamorado. Mientras tanto, la amiga loquita tenía puesto unos lentes que la profesora se los dio. Al instante, Juno sabía que la profesora era la que estaba detrás de todo. Justo en la otra dimensión, aparece la profesora con una infinidad de líneas. Además, había capturado al padre del detective, el viejo bastardo. Ahora, le da el cuchillo al detective para que acabe con su padre, pero el detective ataca a la profesora. Sin embargo, ella era muy poderosa, incluso las balas no le hacían nada. Aquí ella revela que empujó a su sobrina de la azotea, pero lo hizo para que descubriera que su padre era un monstruo. Mientras tanto, Juno pelea con la amiga loquita y luego de romper los lentes, su amiga se tranquiliza. En eso, los ojos de Juno cambian, su sangre comienza a flotar y al ver al cielo, aparece en la otra dimensión en donde confronta a la profesora preguntando por qué hace todo eso. A lo que la profesora revela que las personas son curiosas y aquí vemos a todas las personas que usaron los lentes. Además, la profesora menciona que todos anhelan ver las líneas S y su plan es hacer eso posible, pero para eso necesita enviar al cielo a Juno. Ahora, justo cuando la profesora ataca, aparece la madre de Juno para defenderla y le confiesa que ella tenía los lentes y fue por eso que supo de la infidelidad. Antes de ir al cielo, le dice que la perdone. Ahora Juno, entre lágrimas, ataca a la profesora, pero ella le clava el cuchillo. Aquí su sangre comienza a flotar y la profesora usa su poder para hacerla levitar y aquí extrae todo el poder de Juno. Por cierto, en este mundo, el cielo no eran nubes, sino era la tierra vista desde otra dimensión. Ahora, mientras Juno agoniza y tiene recuerdos de las líneas rojas, se va formando una bola gigante de líneas rojas. Luego, Juno se desmaya y cae al suelo, mientras la profesora libera la energía de la bola gigante para que así envuelva todo el planeta, ya que su plan es hacer que todos puedan ver las líneas rojas. Pero justo en eso, Juno la acuchilla. Sin embargo, la profesora le dice que ya es tarde. Ahora el detective recupera la conciencia. En eso regresan a la Tierra, pero justo el detective quería recuperar los lentes. Sin embargo, Juno y la amiga loquita lo detienen. Por cierto, el cielo estaba cubierto de líneas rojas. Al principio, todos tomaban fotos, hasta que se dieron cuenta de que todos podían ver las líneas de otros. Incluso la amiga loquita se asusta al ver al detective. Los años pasaron, ahora cada persona usa casco, cubrebocas y Juno confiesa que ahora es una persona normal, ya que todos ven las líneas al igual que ella. Por cierto, la sobrina despertó del coma y ahora no tiene ninguna línea, ya que la profesora mandó al cielo a la basura del abuelo. Por cierto, la sobrina le confiesa a su tío que es un poco vergonzoso salir a comer con él, ya que todos se asustan al verlo por tener tantas líneas. Por otro lado, Juno confiesa que volvió a estar sola. Por cierto, está en el cementerio visitando a su primer amor. En eso escucha que alguien dice su nombre y creía que era su imaginación, pero aquí aparece la profesora y es así como termina esta historia. Reflexión final. La línea S nos deja un mensaje claro: el peligro de vivir en un mundo sin privacidad, donde el deseo de saber puede terminar destruyéndote, como el caso de la sobrina que usó los lentes para chantajear a su bully y a un profesor y al final terminó al borde de la muerte, o el profesor de inglés que creyó que su cuñado era infiel por una línea con otra mujer hasta que descubrió que la verdadera amante era su propia hermana. También está el caso de la secretaria obsesionada que intentó imitar a la ex del profesor de música para conquistarlo, pero terminó causándole la muerte. Y luego ella misma se fue al cielo. Y por último, el detective que casi comete una injusticia al dudar de una víctima solo porque no tenía una línea con su agresor. Lo más duro para el detective fue cuando descubrió al verdadero monstruo que estaba viviendo en su propia casa. Finalmente, ahora que todos pueden ver las líneas, ya no hay secretos, pero tampoco hay paz. Muchos se ocultan con cascos y cubrebocas, no por vergüenza, sino por miedo a ser juzgados, porque en este nuevo mundo nadie pregunta tu historia.
historia, solo cuentan tus marcas. Y no todas las líneas representan amor, algunas son cicatrices, y esas no deberían mostrarse al mundo, sino sanar en silencio. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿te pondrías los lentes para ver las líneas o preferirías no saber nada? Y ya sabes, si te gustó el video, suscríbete y activa la campanita, eso me ayuda un montón y así no te pierdes de nuevos videos. Ahora sí, nos vemos, cuídate mucho, bye.